Viernes 22 de febrero continúa en Roma el encuentro del Papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales para discutir el tema de la protección a menores en la Iglesia Católica. Y me gustaría compartir contigo un resumen de las 3 ponencias de este día que fueron seguidas, por supuesto, por mesas de trabajo. El micrófono lo tomó primero el cardenal Oswald Gracias de la India, que habló acerca de la obligación de rendir cuentas en una iglesia colegial y sinodal. Y dijo que el abuso sexual en la Iglesia Católica y la consiguiente incapacidad de abordarlo de una manera abierta, efectiva y rindiendo cuentas al respecto ha causado una crisis multifacética que ha asediado y herido a la Iglesia, por no hablar de aquellos que han sido abusados. No se puede ignorar que tratar el tema del abuso de la manera correcta ha sido difícil para los obispos en la Iglesia por varias razones. Pero los obispos también son responsables de esto. Lo que plantea la pregunta: ¿realmente entablan los obispos una conversación abierta y señalan honestamente a sus hermanos obispos o sacerdotes cuando notan un comportamiento problemático en ellos? Deben cultivar una cultura de corrección fraterna que les permita hacerlo sin ofenderse mutuamente y al mismo tiempo reconocer la crítica de un hermano como una oportunidad para cumplir mejor sus tareas. El daño indirecto del abuso a menudo resulta de una respuesta institucional fallida o inadecuada al abuso sexual. Este tipo de respuesta indirecta y perjudicial podría incluir no escuchar a las víctimas, ni tomar en serio sus reclamaciones, no ampliar la atención y el apoyo a las víctimas y sus familias, dar prioridad a la protección de los asuntos institucionales y financieras, por ejemplo, ocultando los abusos y los abusadores, por encima de la atención a las víctimas. No retirar a los abusadores de situaciones que les permitan abusar de otras víctimas y no ofrecer programas de formación y detección para los que trabajan con niños y adultos vulnerables. Por muy grave que sea el abuso directo de niños y adultos vulnerables, el daño indirecto infligido por aquellos con responsabilidad directiva dentro de la Iglesia puede ser peor al revictimizar a aquellos que ya han sufrido abuso. El cardenal Gracias habló en su conclusión acerca de cómo los obispos del Congo se reunieron y actuaron en colegio. Con gran coraje y determinación abordaron los desafíos sociales y políticos de su nación, y lo hicieron no uno por uno, sino todos juntos en colegio. En su apoyo mutuo y compartido dieron testimonio de lo que la colegialidad vivida puede significar y de lo eficaz que puede ser. Al reflexionar sobre la crisis del abuso que ha afligido a la Iglesia, hacen bien los obispos en tomar su ejemplo y reconocer el poder de la colegialidad para abordar las cuestiones más difíciles que les son planteados. Y para poder avanzar con un claro sentido de responsabilidad y de rendición de cuentas en un contexto de colegialidad, el cardenal Gracias señaló que hay 4 requisitos que deben considerarse. El primero, declarar o mejor reivindicar su identidad en el colegio apostólico unido al sucesor de Pedro. El segundo, armarse de coraje y fortaleza porque el camino a seguir no está trazado con gran detalle ni precisión. El tercero, abrazar el camino del discernimiento práctico. Y el cuarto, estar dispuestos a pagar el precio de seguir la voluntad de Dios en circunstancias inciertas y dolorosas. Siguió el turno del cardenal Blaise Cupich. Él es el arzobispo de Chicago, representa a Estados Unidos, y habló acerca de la sinodalidad conjuntamente responsables. El cardenal Cupich estableció 4 principios sinodales para establecer la reforma estructural, legal e institucional para una iglesia que busca ser una madre amorosa frente al abuso sexual del clero. El primero, la escucha radical. Una postura perpetua de escucha radical para comprender la experiencia aniquiladora de aquellos que han sido abusados sexualmente por el clero. La Iglesia, como madre amorosa, debe abrirse continuamente a la realidad desgarradora de los niños cuyas heridas nunca sanarán. Tal postura de escucha llama a los obispos a dejar de lado la distancia institucional que los aísla de enfrentarse cara a cara con la cruda destrucción de las vidas de los niños y las personas vulnerables que el abuso sexual del clero trae consigo. Esta escucha no puede ser pasiva, esperando que los que han sido abusados encuentren un camino hacia los obispos. Más bien, debe ser una escucha activa, buscando a quienes han sido heridos y tratando de servirlos. Una escucha dispuesta a aceptar el desafío, la confrontación e incluso la condena de los fracasos pasados y presentes de la Iglesia en mantener a salvo lo más precioso del rebaño del Señor. Una escucha vigilante, entendiendo que solo mediante la indagación, la perseverancia y la acción se puede cumplir el mandato de Dios. Una escucha que debe traer consigo la voluntad de confrontar los graves y crueles errores cometidos en el pasado por algunos obispos y superiores religiosos y el discernimiento para entender cómo establecer una justa obligación de rendir cuentas por estas faltas enormes. El segundo principio implica el testimonio laico, basándose en la afirmación de que cada miembro de la Iglesia tiene un papel esencial en ayudar a la Iglesia a eliminar la horrible realidad del abuso sexual del clero. En gran parte es el testimonio de los laicos, especialmente de madres y padres con gran amor a la Iglesia.
Este testimonio de fe y justicia por parte de los laicos no representa un reto de confrontación a la Iglesia, sino un testimonio de fe y acción continuo y lleno de gracia, que es esencial para que el pueblo peregrino de Dios cumpla su misión salvífica en este momento de la historia. Las madres y los padres han llamado a los obispos a rendir cuentas porque simplemente no pueden comprender cómo ellos, como obispos y superiores religiosos, a menudo se han cegado ante el alcance y el daño del abuso sexual de menores. El tercer principio es la colegialidad, una colegialidad permanente que es necesaria para cualquier rendición de cuentas genuina con respecto al abuso sexual del clero. Reconoció el cardenal Cupich que a veces el tema del abuso sexual puede dejar a los obispos sintiéndose aislados o a la defensiva para entender cómo se debe seguir adelante. Esa es precisamente la razón por la que los esfuerzos hacia la reforma estructural y legal en la Iglesia deben estar arraigados en una visión profundamente colegial. El cuarto principio es el acompañamiento. Si la Iglesia ha de acoger verdaderamente a las víctimas y sobrevivientes del abuso clerical en sus brazos como una madre amorosa, entonces toda estructura de rendición de cuentas debe incluir un compromiso y acompañamiento que sean verdaderamente compasivos. Por último, tomó el micrófono Linda Ghisoni. Ella es laica, es teóloga, experta en bioética y en derecho canónico, y fue nombrada por el Papa Francisco subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y tocó el tema la comunión, actuar juntos. La doctora Ghisoni comenzó su ponencia relatando el siguiente testimonio. Es una nueva traición que viene del interior de la Iglesia. Estas personas son, desde mi punto de vista, lobos que entran aullando en el redil para asustar aún más el rebaño y dispersarlo, porque deberían ser precisamente ellos, los pastores de la Iglesia, quienes tendrían que cuidar y proteger a los más pequeños. En este testimonio de una mujer víctima de abusos de conciencia, de poder y sexuales por parte de sacerdotes, los lobos que aullan son los pastores que han negado a priori y que una vez probados los hechos criminales lo han hecho objeto de intimidaciones y han aniquilado su dignidad, definiéndola como una persona que todo lo más puede pasar entre un cuadro y la pared. Escuchar testimonios como este no es un ejercicio de conmiseración, es un encuentro con la carne de Cristo en la que se han provocado heridas incurables, heridas que, como decía el Papa, no prescriben. De rodillas sería la posición adecuada para tratar los temas de estos días. De rodillas ante las víctimas y sus familias, ante los abusadores, los cómplices, los negacionistas, delante de todos los que han sido acusados injustamente, ante los negligentes, los encubridores, ante los que han intentado hablar y actuar, pero han sido silenciados, ante los indiferentes. De rodillas ante el Padre Misericordioso, que ve desgarrado el cuerpo de Cristo, su Iglesia, y nos envía a hacernos cargo de las heridas como pueblo suyo y a curarlas con el bálsamo de su amor. Esto lo dice una laica, y se lo está diciendo al Papa, a los cardenales y a los presidentes de las conferencias episcopales. Nada más. La doctora Ghisoni hizo las siguientes sugerencias. La primera, conocer y estudiar las prácticas ya experimentadas que se han demostrado eficaces en otros contextos eclesiales, que contemplen la participación de personas competentes que representen a todo el pueblo de Dios. La segunda, en las directrices nacionales se debe inserir un capítulo específico que determine los motivos y los procedimientos de rendición de cuentas para que los obispos y los superiores religiosos establezcan un sistema de verificación ordinaria del cumplimiento de lo que está previsto y una motivación de las acciones emprendidas o no. La tercera sugerencia, que en el territorio de cada conferencia episcopal se creen comisiones consultivas independientes para aconsejar y asistir a los obispos y a los superiores religiosos y para promover un nivel uniforme de responsabilidad en las diferentes diócesis. La cuarta sugerencia, considerar si es oportuno establecer una oficina central, no de rendición de cuentas, que se ha de considerar en la sede local, que promueva la formación de una identidad propiamente eclesial en estos organismos. La quinta, revisar la normativa actual sobre el secreto pontificio de modo que éste tutele los valores que quiere proteger, la dignidad de las personas implicadas, la buena fama de cada uno, el bien de la Iglesia y al mismo tiempo consiente el desarrollo de un clima de mayor transparencia y confianza, evitando la idea de que el secreto se utiliza para esconder los problemas en vez de para proteger los bienes que están en juego. La sexta sugerencia, afinar los criterios para una comunión correcta en un tiempo como el nuestro en el que la exigencia de transparencia debe equilibrarse con la confidencialidad. Esta es una síntesis de las largas ponencias que fueron expuestas en esta segunda jornada de trabajo. Este encuentro del Papa con los superiores de las conferencias episcopales continúa el día de mañana. Yo te seguiré reportando. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.